en breve. Había una teoría que era como que ella era una espía. Pues montarse en un avión es mucho más seguro que montarse en un carro. Sí, estadísticamente hablando, es así. Bueno, y cuando fuimos a México, ¿te acuerdas? Aquí ya llegando. Cuando estábamos dando la vuelta ya llegando a Cancún. Que hizo un bajón. Eso puede dar como la teoría de que el avión pudo haber sido hijack, secuestrado de alguna manera. I guess we'll never know how this all happened. Hola, bienvenidos una vez más a este podcast que es El Cuarto Misterioso. Antes de comenzar con cualquier tipo de contenido, recuerden suscribirse a nuestro canal en YouTube y activar la campana de notificaciones. Denle like, hagan de todo, dejen comentarios y suscríbanse, y así la plataforma les avisará siempre cuando estrenamos un nuevo episodio. También nos pueden escuchar por Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Audible, Amazon Music, Deezer, etcétera. Igualmente, si ustedes se suscriben o simplemente les dan like a nuestro podcast, también les van a avisar cuando estrenamos un episodio nuevo. Exactamente. También recordarles que si tienen una historia paranormal o simplemente extraña, pueden enviarla a nuestro correo electrónico, elcuartomisteriosopodcast@gmail.com, y si tienen suerte, una de estas historias estará en nuestros especiales de Noche de Horror. Noches de Horror, para los que no saben, es un especial que hacemos, un episodio como este, solo que vamos solamente aquí a echar chisme, a contar historias de terror, a contar esas historietas que nos pueden enviar ustedes, que son bien spooky, bien intensas, y yo tengo como varias, ¿no? Siempre lo digo. Y bueno, si la programación no me falla, el próximo episodio va a ser un especial de Noches de Horror. Ajá, estará muy interesante. Ya hay unas historias por ahí seleccionadas. Chéveres. Incredible. Sí. Bueno, nada. Redes. Espérate. Tienen que seguirnos en Instagram y TikTok. Aparecemos como @elcuartomisteriosopod. A Rogner pueden encontrarlo en Instagram y TikTok como @RognerLaya. Yes. Y a mí pueden encontrarme en Instagram como @lina_lafont. 1, 2 y 3. Sigamos caminando por este pasadizo lleno de sombras que nos llevará al cuarto misterioso. Bueno, ¿tú alguna vez viste ese programa que tenían, creo que en Nat Geo, como de accidentes de aviones? Que se llamaba como Mayday. Mayday, catástrofes aéreas. Ajá. Que entonces llegaba y decían como la dramatización del accidente. Entonces tú veías como el piloto llamando así a torre de control y el avión estrellándose y la gente, bueno, en el caso. Sí. Yo siento que pues a mí nunca me dio miedo volar. Pero eso era así bien tétrico porque eran accidentes horribles, el avión se despedazaba y la gente caía en el agua. O iban picada. Sí, era una vaina, o sea, de los peores escenarios claramente. Por eso los mostraban, pero... Y eso le da a uno como la impresión de que volar podría ser muy peligroso, pero pues montarse en un avión es mucho más seguro que montarse en un carro. Sí, estadísticamente hablando, es así. Sobre todo... Si vives en Bogotá, no, mentira. No, yo sé que hay ciudades que son peores, como en la India, que la gente se mete en contravía como si nada y los carriles van así como que no existen y tú te los inventas. Anda como por su vida. O sea, creo que me de todo. Sin parar. Aquí está bastante... ¿O es en Vietnam? En Vietnam como que la gente solo cruza la calle. No, y hay unas avenidas que se cruzan como con varias calles. Y los carros simplemente van pasando uno sobre el otro. Y la gente también va cruzando la calle y los carros así como en el medio. Pero nadie choca, nadie... A mí me parece impresionante. Pero hablando de los aviones, yo creo que ese programa de Mayday era como el de las películas Destino Final.
que te trauman de alguna manera. Sí, sí, Así como sí. lo tramaron a uno por las montañas rusas o por los camiones llevando troncos Ay, a sí. Pero taras. eso sí pasa, ¿tú no viste? Había un video de un señor que iba detrás de uno de esos camiones Sí. con troncos gigantescos y uno de esos troncos se zafó y cayó así como que rompió el vidrio del panorámico del carro y cayó en el asiento del copiloto. O sea, si alguien no hubiera Ay, ido no, sí ahí, lo vi en TikTok. Sí lo sí. vi, no le pasó nada, pero... O sea, a él no le pasó nada, o sea, no Sí, pasó sí, nada sí. porque no había nadie ahí, Ujú. pero cayó así, rompió el vidrio y cayó en el asiento del copiloto. Si alguien no hubiera ido ahí, o sea, destino final. Entonces, No, qué miedo, güey. qué miedo. Pues mira, mi experiencia personal viajando en avión, siento que a mí no es que me dé miedo, pero me da un poco de ansiedad. Sí. Y, o sea, yo la noche anterior no duermo, estoy ahí como voy a Ah, viajar en pero yo no avión. duermo porque tengo miedo de llegar tarde y perder. Eso es el susto que a mí. Sí, 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 Pero al ese rush momento. de la preparación y... Sí, sí, sí. Exacto, pero creo que, o sea, a mí sí me da como sustico el momento del despegue y el aterrizaje, sobre todo el aterrizaje, porque yo digo, no, 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 qué tal este piloto? No, agarre mal, No. algo pase y nos explotamos en mil pedacitos, pero bueno. Un solo vuelo fue yo al que le tuve miedo y fue en Venezuela, la vez que viajé, pero ya venía de regreso para acá. Ese vuelo era como súper turbulento porque habían como lluvias, había como, sí, era como una Ay, qué tormenta. feo. Pero obviamente cuando el avión está por arriba de la tormenta no pasa nada. El problema es cuando va bajando y pasa las nubes. Excelente servicio. Pero, bueno, no es un secreto para nadie que, bueno, al menos los de Venezuela que se han subido en un avión, esos aviones no son nuevos, son bastante viejitos. La hélice. No, No me... tampoco, no tan allá, pero sí, tú entras y se ve todo como beige, como vencido, no sé, estoy yo Como viejo. especulando, sí. Ujú. Y bueno, este avión, o sea, hacía como una onda. Tú ves como que cuando hacía como los temblores de las turbulencias, como que ondeaba. O sea, tú ves como la onda como, Como como que se movía el por la fuselaje. cabina. No. Bueno, no sé, o lo de adentro de la cabina, no tengo ni idea. Pero sí era como medio turbulento el asunto. Y yo veía a la gente ya cogida de la mano, como rezando con sus familiares. Y mi papá y yo nos veíamos las caras como para tratar de mantener la compostura y que la gente nos viera tranquilos como Todo esto está es bien. normal. Ay, no. Pero fue horrible Empieza a porque desbaratar la no vida. veías nada por las ventanas, nada, todo estaba blanco Ujú. y uno estaba asumiendo por tiempo de que estábamos llegando, pero no sabíamos. Es más, nosotros nos enteramos que iba a aterrizar 2 minutos antes, porque empezamos a ver ya como los árboles cerca, como que ya estábamos ahí y nosotros como, "What? ¿Qué? ¿Ya?". No sabíamos y bueno, el que va manejando el avión no avisó nunca, no dijo 10.000 pies, no dijo nada. No. Todo así como, ok. Él tampoco sabía qué era lo que estaba pasando. Él dijo, bueno, a la de Dios. Ay, no, qué Fue susto. horrible, fue horrible. Ah, bueno, y cuando fuimos a México, ¿te acuerdas Aquí ya cuando llegando. estábamos dando la vuelta ya llegando a Cancún? Que ¡guau! Que hizo un bajón. Y todos, wow. Todos, fue Okay. horrible. Pero fueron un segundo, pero es que fue tan Metió mal el fuerte. cambio la señora. No, mentira. Sí, fue chistoso. Sí, 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 sí. Sí, creo que esa ha sido la más dramática porque la turbulencia que yo he vivido ha sido como muy normal. Es que todos los vuelos tienen turbulencias suaves. O sea, cuando tú sientes una ligera vibración dentro de la cabina, ya eso es una Pero hay turbulencia, unos pero es que... súper mínima. Ya se pone más violento cuando tú ya empiezas a sentir que se va hacia los lados o cuando baja repentinamente, como lo que nos pasó en México. Ese tipo de cosas que uno ya como que lo siente muy fuertemente en el cuerpo, que tú dices, bueno, aquí está pasando algo. Pero El sí, avión desbaratándose. lo cierto, lo cierto es que las turbulencias son completamente normales. Incluso las fuertes son normales. La cosa se pone bien violenta. Ya es cuando de verdad es un descontrol que te dicen abróchese y agárrese y bueno, si se bajan las máscaras, No, pues ya. buena suerte, Charlie. Sí, o sea, en líneas generales no me da miedo subirme a un avión. Es eso, es como la ansiedad que me da antes. Y es más como llegar al aeropuerto. Yo estando dentro del aeropuerto ya como esperando en mi sillita, ya estoy como tranquilo, Ya, ajá, con exactamente. un café, y Sí, no sí, pasa sí. nada.
Y más si esté acompañado, pues bueno, echar chismes. Echando chisme. Sí, pero bueno, eso es, o sea, la experiencia de volar, así como la describimos tú y yo, creo que es la experiencia que tiene la mayoría de personas. Sí. El problema viene ya cuando algo sale mal en un vuelo, que sale extremadamente mal. Sí. Entonces uno casi no oye de aviones que, o pues digamos, eso ya casi no sucede. Antes sí pasaba mucho que como los sistemas de navegación eran diferentes y tú no sabías muy bien. Eran como más analógicos en cierta forma. Sí, y los aviones se estrellaban, o sea, sencillamente Sí. o se caían o fallaban, o bueno. Pero creo que eso ya se ha vuelto menos común con el pasar del tiempo. Sin embargo, hay un par de historias, más recientemente la del vuelo MH360, que 370. es 370 eso, que es el de Malaysian Airlines, que se perdió en el 2014, que no lo han, o sea, no se supo qué pasó con el avión, y es como uno de los misterios aeronáuticos más grandes de y la recientes. historia. O sea, sí, eso es lo que pasó hace poquito, entonces es como raro con todos los sistemas de localización, de tecnología, Sí. de navegación, de no sé qué. Es muy raro que el avión sencillamente se haya desaparecido en esta época, porque pues digamos, no sé, hace, no sé, 80 años, pues se te caía el avión y no había como recuperarlo y pues ya te quedaste allá y te fuiste. Sí, a menos que haya caído sobre tierra o algo que fuese como más al Ajá. grano o al punto que lo hayan visto otras personas. Exacto. Okay. Pero si se cae el avión en el mar, o sea... Pero en medio del océano, es como... Olvídate. Entonces es muy raro que eso pase en estas épocas como de súper interconectividad, que todo está como pegado o al satélite o a la nube o a otros sistemas. Y pues vamos a escuchar en detalle lo que sucedió con este vuelo. El MH370. Veamos de qué se trata. En una remota playa de la isla de Reunión, donde las olas rompen con mucha fuerza contra la costa, se encuentra un misterio que ha atormentado el mundo durante años. Los restos de un avión, el vuelo 370 de Malaysia Airlines, desaparecido en el 2014, han aparecido en este lugar inesperado. Pero lo que hace que esta historia sea aún más aterradora es la extraña conexión con los percebes, esos extraños crustáceos que se aferran a los restos del avión. En esta isla apartada donde la brisa del mar lleva consigo secretos inquietantes, los científicos han descubierto que los percebes que crecen en los restos del avión guardan un oscuro secreto. Las capas de concha de estos percebes se han convertido en registros forenses de los restos a la deriva. Y mientras el viento ulula y el océano murmura, los investigadores se afanan en descifrar este macabro diario. El ecólogo marino Gregory Herbert, impulsado por la curiosidad y el deseo de revolver el misterio del MH370, se adentró en este oscuro enigma. Durante años, él y su equipo han desarrollado herramientas para rastrear las temperaturas oceánicas por las que viajaron los percebes, con la esperanza de que estas pistas los lleven a descubrir la verdadera ruta del avión desaparecido. El avión, representado por un fragmento de ala cubierto de percebes, fue el primer indicio encontrado de la tragedia. Y a medida que los percebes se multiplicaban en el fragmento, Herbert se dio cuenta de que podrían haber estado creciendo durante más de un año, sugiriendo que podrían haber estado allí cerca del momento en que el avión se esfumó en el misterio. Pero descifrar las pistas codificadas en las conchas de los percebes resultó ser un desafío. La isla de Reunión estaba custodiada por las autoridades francesas que limitaban el acceso a los investigadores. Sin embargo, poco a poco los secretos de estos crustáceos pegajosos se desvelaron. Cada capa de la concha de los percebes guarda información crucial, como la temperatura del agua y las condiciones del entorno en el momento de su crecimiento. Herbert y su equipo desarrollaron una ecuación capaz de obtener registros precisos de la temperatura del agua, acercándolos más a la resolución del misterio. A medida que las capas de los percebes se desvelaban, los científicos llegaron a la inquietante conclusión de que podrían rastrear el historial de temperatura del agua con una precisión espeluznante, reduciendo así el área de búsqueda en el vasto océano Índico. Pero esta historia de terror aún tiene muchos capítulos por escribir.
El avión sigue desaparecido y la incertidumbre persiste. El gobierno de Malasia exige nuevas pruebas creíbles para reanudar la búsqueda y la pregunta sigue siendo ¿qué pasó realmente con el vuelo 370 de Malaysia Airlines? Mientras el mundo espera respuestas, los percebes en la isla de Reunión siguen siendo testigos silenciosos de un misterio que se niega a ser resuelto. En esta remota playa donde el suspenso y el terror se entrelazan con la ciencia y la oscuridad, la verdad sigue oculta en las capas de la concha de estos crustáceos pegajosos, esperando a ser revelada. En serio, qué miedo estar en una situación donde, bueno, en este caso no tenemos ni idea de qué fue lo que pasó, solamente hay hipótesis. Y hay un montón, en la historia no nombran todas porque hay como 20 teorías de lo que pudo haber pasado, donde la que más apunta es lo que pudo haber sido un accidente donde el avión se estrelló, en el océano se lo tragó. Sí. Pero hay algo bastante curioso del tema, es que, bueno, esto salió en noticias incluso en noticias en vivo, donde los familiares reportaban de que los teléfonos a los que le marcaban, o sea, de los familiares que estuvieron dentro de ese avión, marcaban al número y repicaban. O sea, literal, marcas el número y había tono, como repicando, como esperando a que alguien contestara. En el momento en el que el avión se cae, o sea, en el que el avión desaparece. Ya en horas posteriores a eso, incluso hasta 4 días después del accidente, ¿qué? Los familiares seguían reportando de que eso estaba sucediendo. Y no estamos hablando de 2 teléfonos o 3 líneas telefónicas, sino 19, si no estoy mal. Ok. 19 teléfonos o líneas diferentes, todas repicaban, o sea, tenían tono. Lo que es muy extraño porque para la gente que estaba en el caso de buscar el avión o investigar, buscar qué pasó, esto apuntaba a que la posibilidad de que el avión estuviera debajo del agua se redujera un poco, esa posibilidad. Porque un teléfono cuando cae en el agua, así sea a prueba de agua, o sea, los teléfonos son que sí, a 1, 2 metros, creo que máximo 3 metros de ser sumergidos, y claramente en el océano es mucho más que eso. Más en el océano profundo, allá bien lejos. Entonces, eso puede dar como la teoría de que el avión pudo haber sido secuestrado de alguna manera, y como que los sistemas los secuestraron para poderlo utilizar y desviar y hacer todo este tipo de cosas. Pero al final nadie sabe ¿qué fue lo que pasó? porque, sí, o sea, esto es una posibilidad, pero es que no hay rastro, no hay nada. Y con los años sí han encontrado como partes del avión, pero en puntos muy X, o sea, como que, pero como pedazos, o sea, pedazos pequeños, como un pedazo así y ya. Y gracias. Y son supuestamente del vuelo. Pero, o sea, no es como una prueba súper irrefutable como si esto es el avión tal. Pero más o menos por geográficamente donde dejó de reportarse, es como, bueno, tiene que ser porque qué otro avión se cayó por aquí. ¿O qué pasó? Es una vaina rarísima. Sí. Entonces han salido esas pruebas que al final tampoco como despiertan nada. Obviamente, digamos que lo más común que uno puede suponer, sí, se cayó el avión y ya, no pasó más nada. Pero nada, o sea, en la suposición de que eso es lo que haya pasado, yo me imagino como en la posición de las personas. Saber que vas para abajo, ay, no sé, es como... ¡Qué horrible! Yo prefiero como, no sé, desmayarme. Inconsciente. Sí. Noquear. Es bien horrible, yo siento que debe ser. Pero yo también, o sea, de todas las teorías presentadas y todo, yo supongo, o lo que yo asumo que tiene más sentido es que el piloto haya sido como que haya estrellado, hundido o despresurizado el avión a propósito, por lo que después se reveló, porque es que cuando un avión se desaparece, o sea, el avión tiene que estar tiene como unos checkpoints dependiendo de la ruta que tenga. Claramente si es un vuelo corto, digamos, no sé, un vuelo nacional, pues no tiene que hacer, o sea, si es un vuelo de menos de 1 hora o algo así, pues tú sabes que el avión salió a esta hora de la ciudad A, tiene que estar llegando a la ciudad B más o menos a tal hora. Pero en vuelos largos tienen que ir haciendo como checkpoints y se van comunicando
a medida que van avanzando en ciertos momentos. E igual el avión va enviando información, como que automáticamente el avión envía información de los sistemas, de lo que está funcionando, de lo que está activo, de si se desactiva algo manualmente o si se desactivó algo por una falla. Y esto es como para que los controladores tengan también un diagnóstico. Sí, y tengan como ojos, digamos, sobre el avión, sobre si algo pasa, para poder como brindar ayuda si hay una emergencia. Entonces, cuando el avión deja de hacer como esos checkpoints, deja de comunicarse, entra un equipo de personas y se investigan varias cosas. Se investigan, primero, si el avión no aparece, factores climáticos. Entonces, si hubo, no sé, una tormenta, o si hubo un caso extremo como, no sé, un huracán o una tormenta tropical, algo que hubiera podido derribar el avión. Miran el factor humano, que es como el estado, digamos, mental de los pilotos. Si ellos tenían problemas como en su vida personal, si también tenían sanciones en la aerolínea para la que trabajaban, como cosas que pudieran indicar que el piloto no se encontraba como del todo en sus 5 sentidos y habría podido hacer como tomar una decisión, digamos así, como descabellada. Porque ya ha pasado. Como lo que se ve en lo del vuelo de Malaysian Airlines, que resulta que al piloto lo había dejado la esposa y luego como que él gustaba de una persona que ya estaba casada y entonces estaba pasando un montón de tiempo como en internet y como que sí, como buscando a alguien, y como que toda esta cantidad de cosas pueden afectar claramente a una persona en el trabajo. Y es muy delicado cuando la persona pues es un piloto. Porque aparentemente tampoco era muy bien pago como su salario. Esto que yo tenía entendido, o sea... No sé. O sea, yo creo que era como un cúmulo de factores como que lo llevaron, que lo podrían haber llevado a tomar una decisión drástica. Exactamente. Porque sí hubo un caso de un piloto de una aerolínea alemana, que ya la aerolínea iba como en declive, o sea, iba a desaparecer. No les estaban pagando muy bien. Y él no se sentía como a gusto con su vida, sencillamente porque el pago no era bueno, como que las cosas en su vida personal no estaban bien. Y él un día tenía que hacer un vuelo, tenía que completar un vuelo, y él lo que hizo fue despegar, y en un río él estrelló el avión. Así por decisión propia. Así, o sea, sí fue a propósito. Entonces, bueno, eso, o sea, sí, esas cosas ya han pasado, entonces por eso es que viene como un equipo de personas a mirar a ver qué es lo que pudo haber pasado, digamos, con estas... porque al fin y al cabo son seres humanos. Claro. O también atentados terroristas que pueden ser muy... Exactamente. Mucha una posibilidad, como lo que pudo haber pasado el 11 de septiembre en el 2001 con las Torres Gemelas, como lo que pasó con el Pentágono. Entonces por eso es que existen todos estos factores que son meramente hipótesis, porque no hay una prueba que compruebe nada. Además de que, por ejemplo, en el vuelo MH370 la caja negra no ha sido encontrada. Porque son 2 cajas negras. Que están como en 2 partes diferentes del avión, tengo entendido. Sí, pero, o sea, guardan información diferente. Porque entonces hay una que almacena como las que tú escuchas en Mayday. Sí, las catástrofes aéreas, que son las grabaciones de la conversación en la cabina y de la conversación de los pilotos con los controladores aéreos. Y la otra lo que tiene es información del avión propiamente. Entonces son como estos... Son como numéricas y eso de diagnóstico. Sí, de los sistemas, de que estaba funcionando, de que se desactivó, de que... etcétera. Entonces, en realidad, pues esas 2 cosas son lo más importante o la prioridad en encontrar, porque una vez tú tienes eso, pues claramente tienes como una imagen clara de lo que sucedió minuto a minuto, no solo con los humanos, sino también con el avión. Claro. Pero sí, o sea, las cajas de ese vuelo no se han encontrado. Entonces no se sabe bien qué fue lo que pasó, pero pues eso sospecha. Y además que la plata que invirtieron para eso fueron millones de dólares, 135 millones de dólares, una cosa absurda. Sí. Y todo el despliegue de varios países. Y luego privados intentaron encontrar el avión, pero no lo encontraron porque el gobierno de Malasia como que daba una recompensa de 70 millones de dólares por encontrar el avión, pero pues eso no, o sea, no se ha encontrado, no se sabe qué es lo que pasa ahí, pues es súper raro. Y además hay como actitudes súper raras por parte de la aerolínea, como tratando de encubrir algo. El gobierno. El gobierno, sí.
porque como que al principio estaban muy reacios a soltar información sobre lo que había pasado. Había gente que decía que, o sea, dentro de las teorías hay una que dice como que accidentalmente lo derrumbó un misil, que pudo haber pasado lo que pasó con un avión de Air France el año anterior a la tragedia del Malaysian Airlines, que fue que iban volando sobre Ucrania y un misil accidentalmente derribó el avión. Sí, pues igual, o sea, era un vuelo comercial, sí. Como que no tienes un interés. Sí, claro. Pero pues, o sea, sí, dicen que pudo haber pasado eso, pero que están encubriendo ese error. Bueno, hay un montón de cosas ahí y de cosas muy sospechosas sobre el gobierno. Porque como que no querían ayudar, como que estaban ahí reteniendo la información, como que estaban... Sí, como que por favor no sigas buscando... Aunque no, el avión se cayó. se cayó. Gracias. Y ya. Caso cerrado. Entonces, súper raro. Pero bueno, o sea, lo que te dije ahorita es lo que se hace generalmente cuando se pierde un avión. La escala, claramente, de la gente involucrada depende de por dónde iba pasando, o sea, si era un vuelo internacional o si era un vuelo nacional. Sí. Y bueno, pero pues eso es más o menos lo que se hace siempre. Bueno, podemos echar un poquito para atrás en la historia para hablar ahora del caso de Amelia Earhart, donde básicamente ella fue como la primera mujer en volar en un avión. Hacer un vuelo transatlántico sola. Exacto, sola. Y sola. Ajá. Exactamente. Entonces su historia es muy particular, pero no les quiero adelantar, mejor descúbranlo con este relato que tenemos para ustedes. La vida de Amelia Earhart estaba destinada a ser una historia sin precedentes. Su padre, un abogado ferroviario, y su madre, proveniente de una familia acomodada, parecían predestinarla a un destino tranquilo y cómodo. Pero desde temprana edad, Amelia mostró una naturaleza aventurera e independiente que la distinguiría más tarde. Sin embargo, la tragedia golpeó a la familia con la muerte de sus abuelos y la lucha económica debido al alcoholismo de su padre. Los Earhart se mudaron constantemente y Amelia completó la secundaria en Chicago en 1916. Las sombras financieras comenzaron a ceder cuando la madre de Amelia recibió su herencia. Amelia pudo entonces asistir a la escuela August en Rydal, Pensilvania, pero una visita a su hermana en Canadá cambió su destino. En 1918 dejó la universidad para convertirse en auxiliar de enfermería en Toronto, cuidando a los soldados heridos en la Primera Guerra Mundial. Después de la guerra, Amelia ingresó al programa de premedicina en la Universidad de Columbia en Nueva York, pero en 1920 sus padres insistieron en que viviera con ellos en California, dejando atrás su sueño médico. Sin embargo, en ese mismo año su vida dio un giro oscuro cuando subió por primera vez a un avión, desatando una pasión que la consumiría. En 1921 compró su primer avión, un Kinner Airster, y 2 años después obtuvo su licencia de piloto. Pero el misterio la seguía, y Amelia se mudó a Massachusetts, donde se convirtió en trabajadora social en Denison House, un hogar para inmigrantes en Boston, sin abandonar su interés por la aviación. Fue entonces cuando los promotores comenzaron a buscar a una mujer que volara sobre el Atlántico, y en abril de 1928 Amelia fue seleccionada para el vuelo. Algunos especularon que la elección se basó en su parecido con Charles Lindbergh, quien había sido el primer hombre en volar sin escalas en solitario sobre el Atlántico el año anterior. El 17 de junio de 1928, Amelia partió de Trepassey, Newfoundland, Canadá, como pasajera a bordo de un hidroavión piloteado por Wilmer Schultz y Lewis Gordon. Tras aterrizar en Berryport Gales, el 18 de junio, Amelia se convirtió en una celebridad internacional, pero las sombras del misterio la perseguían. En 1932, Amelia cruzó el Atlántico sola en su Lockheed Vega desde Harbour Grace, Newfoundland, hasta Londonderry, Irlanda del Norte, en un tiempo récord de 14 horas y 56 minutos, a pesar de los problemas mecánicos y el mal tiempo. Pero el destino tenía otros planes, ya que no pudo aterrizar en París como había planeado. Después de esta hazaña, publicó The Fun of It en 1932, revelando sus pensamientos y experiencias en la vida y la aviación. Mientras tanto, su misterioso encanto continuaba intrigando al mundo. En 1937, Amelia se propuso volar alrededor del mundo con Fred Noonan como un navegante a bordo de un Lockheed Electra bimotor. A medida que avanzaban, la oscuridad del misterio los envolvía.
El 1 de junio comenzaron su viaje de 29.000 millas desde Miami hacia el este, haciendo paradas para repostar antes de llegar a Lae, Nueva Guinea, el 29 de junio. En este momento habían recorrido unas 22.000 millas, pero la parte más enigmática aún estaba por venir. El 2 de julio partieron hacia Howland Island, a unas 2.600 millas de distancia, un viaje lleno de dificultades y peligros ya que la pequeña isla de coral era difícil de ubicar. 2 barcos iluminados de Estados Unidos estaban estacionados para marcar la ruta, y Amelia estaba en contacto intermitente por radio con el Itasca, un cortador de la Guardia Costera de Estados Unidos cerca de Howland. Pero la oscuridad descendió cuando Amelia anunció: "Estamos corriendo hacia el norte y el sur". Fue la última transmisión recibida por el Itasca. La aeronave se creía que se había estrellado a unas 100 millas de la isla y se emprendió una intensa búsqueda para encontrar a Amelia y Noonan. Sin embargo, el 19 de julio de 1937, la operación se dio por terminada y la pareja fue declarada perdida en el mar, llevándose consigo el misterio de su desaparición. La misteriosa desaparición de Amelia Earhart cautivó la imaginación del público, generando numerosas teorías y afirmaciones. Algunos creían que habían caído en una isla diferente después de no encontrar a Howland, mientras que otros sugerían que habían sido capturados por los japoneses. Sin embargo, no se encontraron pruebas definitivas de tales afirmaciones. Amelia Earhart se convirtió en un ícono de la cultura popular, protagonizando numerosos libros y películas, pero el enigma de su desaparición sigue sin resolverse, dejando tras de sí una estela de misterio eterno. Soy re fan de Amelia Earhart y es una lástima que haya terminado así. Sobre todo por el misterio, porque no se sabe qué fue lo que realmente pasó. Si el cuerpo, encontraron un cuerpo en la isla donde ella supuestamente se perdió y como que dicen como que sí puede pertenecer a Amelia, porque sí, o sea, como que puede pertenecer a una mujer de ascendencia europea, entonces como que sí es Amelia, pero no Y un se está zapato que seguro. encontraron también en la isla que databa más o menos el mismo tiempo de Ajá. ella, que claramente era de una mujer. Además que, bueno, cuerpo del avión no encontraron, Pero encontraron un aunque motor. eso, solamente el motor, que, bueno, uno puede como que atar todas estas partes de la historia que podrían dar con que sí era Amelia Earhart, que estuvo básicamente en náufrago en esa isla. Sí. Posiblemente, porque como que se encontraron como cosas indumentarias y eso como hechas o improvisadas con objetos. No objetos, sino cosas naturales como, no sé, como cuchillos con piedra, como para subsistir mientras se podía. Pero al final no se sabe a ciencia cierta, por eso es que hay todas estas hipótesis. Incluso se ha mencionado de que pudo haberse ido a New Jersey, hacerse pasar por muerta y vivir su vida como otra persona. Que pues, ajá. Pero ¿por qué? Esa no me cuadra tanto. Había una teoría que era como que ella era una espía. Ujú. Y se había encontrado ahí en la isla como con un, no sé si con el esposo o como con otro man, y que se habían ido como bajo otra identidad porque ella era espía. Y entonces, bueno, el caso es bien loco. Para Pero mí es la que más concuerda, no sé, se quedó sin combustible de alguna forma o X, no sé. Y les tocó pues hacer un aterrizaje de emergencia y esta era la isla que tenía más cerca. exactamente. Y pues esto, o sea, es esta clase de cosas se podrían, digamos, o no sucederían hoy en día. Y eso era lo que yo estaba hablando al principio, porque, o sea, hace, no sé, 70, 80 años, más o menos, Sí. Los aviones andaban con hélice y si te caías, que como eran sitios tan remotos y tan inexplorados Y era para una ese brújula momento, analógica. entonces, o sea, te chupó el diablo. Si, Sí. si te quedaste así, lo que le pasó a Amelia, o sea, quedó ahí Sí, prácticamente bueno, como el perdida. caso del vuelo 19, el que sobrevolaba el Triángulo de las Bermudas. Bueno, fue algo parecido, obviamente. Y bueno, a partir de esas historias, y creo que el vuelo 19 como para acá, es donde se empezaron a especular todo ese tipo de historias que se desprenden de eventos reales entre barcos, aviones
y barcos y aviones, que se hundían, que caían en el mar, que se perdían, todo lo demás. Bueno, pero el vuelo Pues, 19 rápidamente es la historia de unos pilotos de la Fuerza Aérea. Sí, estaban haciendo unos vuelos de rutina por esta área. Y lo cierto es que de la nada, los aviones fueron 2 aviones a hacer como que un sobrevuelo, y de los 2 solamente retornó uno solo. Entonces se preguntaron qué pasó con el compañero, qué pasó con este otro avión, porque eran esos aviones pequeños donde caben que si uno o dos pilotos, un piloto copiloto y ya. Eran como aviones de esos que uno ve en películas de la Segunda Guerra Mundial. Ajá, algo así. Exacto, son esos aviones pequeños. Bueno, entonces este amigo se perdió, no sabían qué pudo haber pasado. Bueno, hasta ahora en realidad nadie sabe qué fue lo que pasó, porque también quedó como en un misterio. Pero digamos que hubo un barco petrolero que estuvo a la distancia, donde vio como una llamarada sobre el agua, bastante distante. Esto como una explosión, como fuego, básicamente era de la misma fecha. Entonces 2 y 2 son 4, el avión se estrelló. Pero las razones y todo eso es lo que hace marcar básicamente ese misterio, que no se entienda por qué, si los dos iban juntos, le pasó lo que le pasó. Y bueno, la teoría que es más acertada es que los equipos electrónicos no existían en ese entonces en un avión. El avión, cuando la estática y toda la vaina esta de la tormenta, creaba como un campo electromagnético alrededor del avión, y eso hacía que la brújula no te empezara a volverse loca. Que eso también, sí. Entonces claramente esto hizo que el muchacho no supiera para dónde iba. Creo que había una isla a lo lejos y pensó que era Miami, y se dirigió hacia allá, pero realmente estaba bastante lejos, parece que eran las Bahamas. Se quedó sin combustible, el avión simplemente fue bajando y cayó al mar. Exacto. Y bueno, obviamente a raíz de esto la gente especula que se abrió un hueco sobre el Triángulo de las Bermudas, un torbellino y se lo tragó, sí, con una pared de agua y una cosa, abducciones alienígenas y el Kraken, etcétera. Y lo cierto es que bueno, si no han visto el episodio sobre el Triángulo de las Bermudas, si no estoy mal es el episodio número 9 de la primera temporada. Vamos a ponerlo aquí. Por allá en la tarjeta, vayan. Yeah. Ese episodio narramos como varias historias de gente que ha visto cositas raras, pero la cosa es que los eventos o catástrofes o lo que sea no son únicos de esta zona, y realmente no es la zona donde más cosas raras pasan comparadas con otras áreas de la Tierra. Entonces, la verdad, no hay que mortificarse, y realmente los vuelos actuales todos pasan por el Triángulo de las Bermudas y la gente no lo sabe, aparentemente. No se pierden, no se caen. No, o sea, ya no es se como los come el chupacabras. Sí. Ay, chupacabras. Esa está buena. Lo cierto es que, mira, han habido una cantidad de accidentes aéreos que son también como de llamar mucho la atención. Bueno, más que un accidente aéreo, y por la rareza o la naturaleza de este evento que les vamos a contar ahorita, existe una azafata que ya les vamos a hablar, su nombre es Vesna. Pero la historia es como... Es una locura. Es una locura. Pero un torbellino de pasiones, pero no de pasiones realmente, sino de un torbellino de eventos que tú vas a decir cómo es posible este suceso. Nada, ¿contamos la historia? Claro que sí. Let's go. Vesna Vulović, una apasionada de los Beatles y el Reino Unido, eligió convertirse en una azafata para explorar el mundo. Aunque estaba en los primeros pasos de su carrera, nunca imaginó que su destino la llevaría a romper un récord Guinness de manera tan inesperada. Todo sucedió el 26 de enero de 1972. Vesna, de 22 años, estaba en el vuelo 367 de Yugoslav Airlines en un viaje que iba de Estocolmo a Belgrado, con escalas en Copenhague y Zagreb. Sin embargo, lo que parecía ser un vuelo rutinario se convirtió en una pesadilla. En Copenhague, un pasajero descendió del avión y nunca volvió a subir. Poco después, a una altura de 10.160 metros, la aeronave sufrió una explosión en el compartimento del equipaje que la partió en dos. La caída libre parecía inevitable. Vesna recuerda con claridad el caos que siguió a la explosión y sospecha que el pasajero que se bajó en Copenhague podría haber tenido un papel en este trágico suceso. La aeronave cayó en picada y se desintegró sobre una ladera nevada en la República Checa.
Increíblemente, Vesna Vulović, que no debía estar en ese vuelo debido a un error de nombres, fue la única sobreviviente. Quedó atrapada en la cola del avión rodeada de cadáveres y restos de equipaje. La nieve en el lugar del impacto y su posición en el avión le brindaron una especie de colchón que le permitió sobrevivir. A pesar de las graves lesiones que sufrió, que incluyeron fracturas en las piernas, el cráneo, la columna y una hemorragia cerebral, Vesna logró sobrevivir. Pasó 27 días en coma y experimentó amnesia, lo que la hizo incapaz de recordar los detalles de la tragedia. Su historia se volvió legendaria en Yugoslavia y se convirtió en una heroína nacional. Recibió un reconocimiento del mismísimo mariscal Tito y se convirtió en la heroína de la Guerra Fría. En 1985, el libro Guinness de los Récords la premió por sobrevivir a la caída libre más alta sin paracaídas, 10.160 metros. Sin embargo, también hubo controversia en torno a la causa del accidente. En 2009, un documental planteó la posibilidad de que el avión fuera atacado por error por la Fuerza Aérea Checoslovaca y que la historia de Vesna fuera un encubrimiento. Esto arroja dudas sobre si realmente cayó desde miles de metros o simplemente unos cientos. Vesna Vulović continuó su vida, participó en política y apoyó la entrada de Serbia en la Unión Europea. A pesar de su increíble historia de supervivencia, también lidió con el síndrome del superviviente y pasó sus últimos días en soledad con una pensión mínima. Falleció el 23 de diciembre de 2016 a los 66 años. Esta increíble historia nos muestra que a veces la realidad supera cualquier ficción en el mundo de los accidentes aéreos. Bueno, a estas alturas yo no sé si esto es estar con suerte o estar salado. Primero porque era un vuelo al que ella no le correspondía cubrir y le pasa este evento donde fue la única sobreviviente y vaya manera de sobrevivir. Aunque bueno, increíble a la vez porque fue una recuperación completa de todas estas fracturas, de haber estado en coma, bueno, etcétera. Digo que fue traumático. Sin embargo, o sea, su final fue como bastante triste, fue porque ella estuvo básicamente como en su soledad, sin plata, como, bueno, todo lo malo. A los 66 años es como... falta un poquito más. Porque ya bueno, y lo que a mí más me impresiona de toda esta historia es de que después del accidente la señora vuelve con la aerolínea como, ok, aquí vamos de nuevo a retomar el trabajito. No, yo hubiera conseguido otra cosa que hacer. No, ¿te imaginas? O sea, que el evento más traumático de mi vida sea que se me despedace el avión y caigo del cielo de miles de kilómetros de altura. No. Y yo digo, bueno, hora de volver. No. Ya licencia, ya pasó. La incapacidad ya se acaba. Y no fue mucho tiempo después del accidente, que es lo peor. O sea, como que ya tuvo la recuperación y eso, y ella dijo, bueno, ya vamos, listos. No, qué horrible. Pero bueno, esa es como la persona esta, la muchacha esta que sobrevivió al Titanic y sobrevivió al hundimiento como de otros 2 barcos. Yo creo que ella causó todo eso. Como y que traía el karma a esos. Pues sí, no sé, o sea, la gente depende. Si era algo que de verdad le gustaba, pero pues... Sí, yo creo que por lo menos a esta persona, Vesna, yo creo que lo que le ayudó fue el no recordar los eventos. Ah, claro. O sea, porque ella tuvo esta amnesia temporal producto del accidente. Imagino que los golpes en la cabeza, porque fractura de cráneo, hello, hicieron que realmente ella, o sea, sí, me contaron que esto fue lo que pasó. Incluso que además la quisieran desmentir, como que el gobierno diciéndole que era una mentirosa, que no sé qué. Bueno, en fin, me estoy diciendo. Lo cierto es que esto que le pasó... Se me fue la idea. ¿Ella no lo recordaba, la amnesia? Sí, exacto, no lo recordaba, sino fue por más como la recolección de eventos que le dijeron a ella. Y bueno, ok, sí, listo. Gracias. Me caí de un avión, gracias. Porque sí. Ay, no. Eso quizás ella dijo, bueno, como no me acuerdo de eso, si me acuerdo no pasó. Si no me acuerdo no pasó. Si no me acuerdo no pasó. Y volvió a trabajar. Pero no, o sea, yo no sé, en una posición donde yo esté en una cosa así. Yo creo que tengo un accidente de tránsito y no me monto más en un carro. Claro, es que uno queda
tocado del aro, o sea... Ajá, exactamente. Un evento Pero tan bueno, fuerte. bien por ella vivió su sueño. Paul McCartney le entregó el Guinness. Ajá. Ella era súper fan de los Beatles, entonces bien, pues por lo menos algo bueno salió de, de una situación tan horrible. Sin querer queriendo en los récords Guinness. Así es que, qué Qué bien. locura. Sí. Es que, Y vaya razón de estar en el ¿cómo era libro la de persona records. que la caída más alta así en paracaídas? La... Qué bueno. Es como, wow, increíble. ¡Woo! Casi muero, gracias. Ay, no, qué feo, traumático. Pero bueno, por lo menos sobrevivió, no quedó como, pudo volver a trabajar. Bien por ella. Sí. Otras teorías, y esas creo que son las favoritas de mucha gente, cuando los aviones se desaparecen son los agujeros de gusano. Y la gente empieza a decir, sí, se lo tragó un agujero de gusano y viajó en el tiempo. Porque incluso hay historias falsas que la prensa en años, estamos hablando de los 80, creaban historias en el periódico, impresas, como No, al pero avión. eran periódicos como falsos, eran periódicos que se dedicaban a hacer eso. Por eso, pero... Como Actualidad Panamericana, Ajá. pero hace 30, 40 años. Sí. Pero igualmente, o sea, la gente es muchos, así como las cadenas de WhatsApp con los papás, es como, eso tiene que ser verdad. Y eso se fue generando poco a poco, como que los conspiranoicos tomaran todas esas historias y para muchos es algo real. Que, por ejemplo, un avión, no sé el número del vuelo según esta historia, que iba como rumbo hacia Caracas, Venezuela, pero él tuvo que haber llegado era a Miami, pero resulta que hay una brecha. Iba de Miami al Caribe. ¿En el vuelo de los 50? Sí. Él iba de como... No, pero es que tenía que llegar era a Miami. ¿El destino era Miami? Sí. Y se sorprendió cuando de repente ve de que el aeropuerto era diferente y no el que estaba esperando. Entonces, obviamente, los de la torre de control supuestamente estaban como, ¿cómo es esto? Que este avión que no estamos esperando, que tiene aspas, además, un avión comercial, que ya es un modelo antiguo, está aterrizando en este aeropuerto. Entonces, la crisis, la cosa, aterriza el vuelo, pero aquí es donde la historia se pone súper... ¿Qué? Porque a mí me da risa. No, la gente asomada en las ventanas y toda la indumentaria de las personas no eran de la época, que se veían súper antiguos. Y más risa me da cuando en la historia cuentan de que el piloto abrió como la ventana de la cabina. De la cabina frontal del avión, como para hablar ahí con los del aeropuerto. Y se le cayó una hojita que era un calendario. Y el hombre salió despavorido porque él dijo, ¿qué es esto? ¿Qué hago en este país, en Venezuela? Y se volvió, se asustó. Porque esto fue supuestamente en el 92 que llegó este avión. Y tenía 50 y pico de años. Eso se perdió en el 50 y algo. Y reapareció supuestamente en el 92. Entonces fue un agujero de gusano que hizo que pasara esto. Lo cierto es que el avión se va cuando los del aeropuerto cogen y ven este papel, era un calendario del año 1952 y dicen, no, un avión que viajó en el tiempo. Es el avión perdido. Sí. Bueno, no, pero el punto es que... Es que falsa la historia. Era una noticia falsa que publicaban. Era así como si Actualidad Panamericana o The Onion o algo así, o el Chigüire Bipolar, se dedicaran a... O sea, tuvieran periódico físico. Entonces eran noticias falsas, noticias rarísimas, y pues que tú las leías y tenían como toda la estructura de una noticia normal, pero pues eran vainas que nada que ver. Pero no te creas, ¿pero será que era un periódico enteramente así? ¿O tenía una sección que era así? No, era un periódico y en primera plana sacaban historias locas de los bebés que nacían con cola de marrano y esa clase de cosas. Sí. Entonces sí... Era o con una pata de palo. Nació con una pata de palo. Es como, wow. No, pero los yo milagros sí recuerdo, de la evolución. Ya no hablando de aviones ni nada de esto, pero sí había un diario en Venezuela, no recuerdo si era el 2001, el nombre del diario. Otro, no recuerdo, pero sí ese era una página donde eran como más, como esto de creepypastas y no sé qué. Entonces, pero era una noticia, o sea, era ese formato, pero en ninguna parte te decía que era ese tipo de contenido. Entonces, yo creo que muchos, si son venezolanos, van a acordar de esto.
salía como una noticia de que la canción de Don Omar, El Señor de la Noche, estaba maldita. Y en la disco, cuando sonaba la canción del Señor de la Noche, entre la muchedumbre, entre la gente salía un hombre huemoso, no sé qué. Entonces como que empezaba como a flirtear, la. Pero entonces cuando la gente miraba para abajo, tenía patas de cabra. Y después el hombre como que los perseguía, los quería matar, no sé cómo era la cosa, pero era la leyenda urbana que se había creado y la gente se la estaba creyendo. O sea, era como cuando escuchaban la canción era, no, quiten la canción, qué miedo, que no sé qué. Obviamente los muchachos jóvenes, súper jóvenes. Pero era muy chistoso. Y así sacaban muchas historias en la prensa que se hacían muy populares. Pero Eran completamente falsas. Era simplemente como una especie de... ¿Cómo decir esto? Tiene un nombre. Que son como historias paranormales, pero... Que sí, es como creepypasta, ¿no? Está como por ahí. Es que creepypasta es como el término de la era digital de básicamente ese tipo de leyendas de espectros. Sí. Como leyendas urbanas. Son leyendas urbanas. Eso es lo que estaba queriendo decir. El Señor de la Noche. Y con otras cosas también salían como... Ya ni me acuerdo, pero la que más resalta en mi cabeza es esa. Y no salía una sola vez, salían varias veces. No la misma noticia, pero sí el mismo espectro con otros acontecimientos y con puntos estratégicos de Valencia. ¿Qué? Que lo fue visto en el local tal, te ponían hora, te ponían fecha. Que el man como que acompañó a una chica al carro y cuando la mujer estaba en el carro se dio cuenta de que el hombre tenía patas de cabra. Bueno, aquí tienes un cuadro que... Ahí tengo el diablo. Sí. Señor de la Noche. Voy a dejarles una foto aquí de este cuadro que está muy chistoso por la anécdota y se parece en mi mente a lo que sería el Señor de la Noche. No, qué chistoso, pero nada. Pero bueno, aquí había también algo así parecido. Aquí era era un pelado que era un piloto de Avianca, creo que era. Y entonces él conocía a una pelada y salían y él le pasaba la chaqueta y se la ponía para que la pelada no tuviera frío. Ella se queda con la chaqueta y al día siguiente ella va como a devolverle la chaqueta a donde él supuestamente vivía, algo así. Y era la chaqueta de piloto, ¿no? Una chaqueta así de cuero, X. Y le abría como la puerta a la mamá y la mamá le decía, no, pero si, no sé, Andrés se murió hace 35 años. Sí, hace 10 años. Y ella no, que ella todo así, si quiere vaya y visítelo al cementerio. Y ella iba y veía como la tumba y el nombre del muchacho y pues como que creo que le dejaba la chaqueta. Y bueno, el caso era una vaina todo así. Dramático. Y las patas de cabra también aparecían en alguna otra historia, sí, pero sí. Bueno, el caso. Las cosas de la vida. No. No. Bueno. Creo que hemos terminado. Hemos terminado. Tú ¿pasarías por el Triángulo de las Bermudas en un avión? Yes, 10 de 10. De 1 a 10, ¿qué tan dispuesto estás de 10. para morir en un accidente? No, los vuelos comerciales pasan por ahí todos los días. Sí, ya entonces, no hay, ya no hay misterio. Ahora si me preguntas si quiero ir en barco y estar ahí como en el medio, creo que no. Te sale así el remolino. No, porque me vayan a atracar, sino que siento que estoy como muy expuesto en el mar abierto y me da como miedito. ¿Te sientes vulnerable? Pero si no hay piratas ahí. No es por la gente, es por el mar. Es por... Okay. O que venga una super ola, así como la película de Poseidón y se lleva el barco y lo voltea. Adiós. Me da miedo. Ya es que no has visto estas escenas de pesca donde las olas son gigantescas y esos barcos gigantescos así como que tienen como las jaulas de cangrejos. Pero no vas a estar metido tú en el mar, tú estás en un crucero. Pero yo no sé si una tormenta se abre y de repente uno ahí salado. Y que, mira, un huracán. Qué horrible. No. Es que siento que el mar no es para mí, así en ese sentido, ¿no? Por ir que es en ferry, como un lugar, pero mucho más ahí cerca, no tengo problemas. Pero a mar abierto a esa magnitud, y ahí sí como, no, yo creo que no. Bueno, yo me moriría porque no sé nadar, entonces... ¿Y tú sí viajarías por el Triángulo de las Bermudas también? Sí,
No en barco, pero en avión sí. Sí. 10 de 10, 10 señores. de 10. Excelente servicio, no me he caído en un avión. Qué feo. Bueno. Bueno, nada, la invitación es para que por favor se suscriban a nuestro canal en YouTube, denle like, activen la campana de notificaciones, comenten. ¿Ustedes irían al Triángulo de las Bermudas en avión? ¿Se animarían a ir en barco? Déjenlo en los comentarios y bueno, ahí estamos pendientes y nosotros le respondemos ahí con una carita feliz. Y nada, y síganos también en las redes sociales, Rognerlaya en Instagram y TikTok, Lina-Lafont en Instagram solamente, porque ella es una persona ya en una edad que no está para TikTok, Avanzada, dice ella. avanzada. Dice ella. Yo tengo TikTok. ¿Y qué más? Bueno, Y el para Cuarto el Misterioso especial, Pod en TikTok e Instagram, importante. importante. Y para el especial de Noches de Horror dejamos a disposición nuestro correo electrónico, el cuartomisteriosopod@gmail.com, y allí nos pueden enviar historias paranormales, spooky, raritas que no tienen explicación alguna. Si nos pueden escribir también por TikTok por un DM, nos pueden escribir por DM, por Instagram, en la cuenta del podcast o en las cuentas personales, como ustedes quieran. Se los vamos a aceptar, se los vamos a recibir. Sí. Y bueno, nada. Esto fue todo por hoy. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio y nos vemos la próxima semana con Noches de Horror. Sí, señores. Hasta la próxima. Bye.